voy a hablar algo acerca de la utilización de los servicios de salud por niveles de atención, pero más que nada yo quiero enfocar esta plática hacia esto. ¿Cuál es el papel del médico familiar en el sistema de salud actual? Y aquí es ¿cuál es y cuál debería ser? Porque son dos cosas diferentes. Para eso vamos a tener que hacer varias revisiones. La primera de ellas, vamos a tener que revisar previamente cuál es la situación actual del sistema de salud en México. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Ha habido una serie de cambios increíbles que vamos a pasar revista a esto. Y luego vamos a ver el modelo actual, cómo está estructurado, en lo que se sabe, porque realmente hay muchas cosas. Esto ha sido tan cambiante. Yo creo que es uno de los pocos gestiones de gobierno en donde ha habido cambios tan dramáticos y tan rápidos en el sistema de salud. Y yo creo que nosotros debemos de conocerlos para ubicar dónde vamos a quedar. Nosotros como médicos y como médicos familiares. Por eso es importante esto. Y la otra cosa es ver medicina familiar versus atención primaria, que no es lo mismo. Me interesan mucho estos conceptos porque no es lo mismo medicina familiar que atención primaria. Se dice que el médico familiar es un médico de atención primaria, correcto, pero sí hay diferencia, lo vamos a ver. Y por último, vamos a ver las estrategias para posicionar a medicina familiar como base del sistema de salud, como lo que debe de ser. Y voy a relatarles una experiencia que tuvimos en el 2016, siendo parte de un organismo internacional en donde trabajamos un grupo de investigadores. Bien, entonces vamos a ver, y vamos a ver importantemente esto que se llama ecología de la salud, que es parte de un diagrama que presentó la doctora Isa, pero voy a explicar la diferencia que hay en cuanto a la utilización que se le puede dar y cómo pudiera beneficiar a la medicina familiar en general, en México, no solamente regionalmente. Bien, situación actual. Ven ustedes, el sistema de salud está estructurado en el 2021, esto es lo más reciente que hay. Aquí tenemos la rectoría, el sector, ¿en qué sector? Son dos sectores, la fuente de financiamiento, los pagadores, que son los que proveen el dinero, los proveedores de servicios y los usuarios. Aquí en el sistema de salud debemos de reconocer que la rectoría es de la Secretaría de Salud, pero lamentablemente no la está ejerciendo. Es más, no la ha ejercido nunca la ha ejercido. Quizás en el sexenio anterior estuvo muy cercano de ejercerla, porque para eso se necesita tener el dinero. Necesitan darle el dinero a la Secretaría de Salud y que la Secretaría de Salud lo distribuya para poder que ejerza realmente el liderazgo como cabeza de sector. Pero no ha sucedido así, porque la misma estructura del sistema. Entonces, aquí reconocemos de los sectores el público y el privado, y del público los de Seguridad Social y los del Sistema Nacional de Salud. La diferencia entre estos y estos es que Seguridad Social, en donde está la Secretaría, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina, no solamente es atención médica, sino también sistema de pensiones. Es decir, hay un verdadero sistema de pensiones y jubilaciones, de seguridad, que no tiene la otra parte, que esta atiende a otro grupo de población. ¿A quién atiende estas instituciones, IMSS, ISSSTE, pues IMSS a los trabajadores? Ya lo veíamos con lo señaló la doctora Aurora García ayer, y la doctora Isa también lo mencionó. El IMSS atiende a los trabajadores, obviamente, para eso en 1943 fue fundado para atender a los trabajadores y con una visión curativa al principio, después empezaron a proyectarlo como una institución que podría dar prevención. El ISSSTE, Pemex y Sedena atienden solamente a poblaciones correspondientes a los trabajadores de ese sector. Entonces, los proveedores son unidades de atención de esas instituciones y obviamente los pagadores son ellos. Bueno, en este sistema de seguridad social es una situación tripartita. Paga gobierno, pagan los usuarios y paga también los patrones. Ese es un sistema de financiamiento mixto, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Esto es una entidad vertical, es decir, IMSS es todo, administrativamente, atención, etcétera. ISSSTE también.
Entonces en realidad no tenemos un sistema de salud, tenemos varios sistemas de salud. Y dentro de esto hay otro grupo que es el Sistema Nacional de Salud, donde solamente se atiende la salud, pero ahí no hay pensiones ni nada de eso. Y atiende a la población abierta, que era donde estaba el famoso Seguro Popular, que desafortunadamente desapareció y fue sustituido por el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que desapareció después de gastar 47,000 millones de pesos. Desapareció el INSABI y ahora ya no hay INSABI. Ahora las funciones las tiene el IMSS Bienestar. Y el IMSS Bienestar está trabajando dentro de un modelo que ahorita vamos a ver. Entonces, si se fijan ustedes los cambios tan dramáticos que ha habido en el sistema de salud, lo cual es inusual y obviamente es poco conveniente, porque un sistema de salud no puede estar hacia la deriva, no puede ser. Un sistema de salud no se puede cocinar de la noche a la mañana, tiene que prepararse, tiene que planearse adecuadamente y sobre todo financiarse. Entonces tenemos aquí, ¿y a quién atiende este sistema? Se atienden a través de las unidades de la Secretaría de Salud, que antes se llamaba, y atiende a la población rural y los que no tienen seguridad social, es decir, es para población abierta. El Seguro Popular atendía 51,9 millones de habitantes y ahora pues realmente no los atiende el INSABI, porque ya desapareció, no los atiende el IMSS Bienestar y tenemos un problema muy serio porque hay un porcentaje, varios millones de personas que están sin cobertura médica, y lo cual es trágico eso, ¿no? Esto de el INSABI, el IMSS Bienestar, yo le puse aquí 18 porque solamente opera en 18 o 20 estados de la República. Y luego tenemos la parte privada, que la parte privada obviamente lo tienen muchos sistemas de salud del mundo y existe una buena coordinación entre la medicina privada y la medicina pública. De hecho, la medicina privada mete el hombro cuando la medicina pública no es suficiente, que suceden muchas cosas. O, por ejemplo, en Estados Unidos es más medicina privada que pública. Es un sistema muy caro, obviamente. Pero esa medicina privada, desafortunadamente, ahora se ha hecho cada vez más frecuente. Es decir, contrariamente al discurso y a lo que se dice, la medicina se está privatizando. ¿Por qué? Lógicamente, porque si el sistema público no funciona, ¿a dónde va la gente que tiene algo de dinero a curarse? Pues va con los médicos particulares. Y entonces ahora vemos el florecimiento de ciertas clínicas privadas que obviamente ha tenido un auge importante, pero precisamente por eso, porque no hay un buen desempeño de la estructura de salud pública. Entonces, en conclusión, la provisión del servicio de salud es mixto, público y privado. Aquí lo tenemos, la gobernanza de salud parcialmente dada por la Secretaría de Salud y el financiamiento es diverso. ¿Qué otra situación tenemos en el sistema de salud? Los gastos administrativos son verticales, pero eso también es en detrimento de la economía, porque el llevar una cuestión administrativa cuesta dinero y eso cuesta casi el 40% de los costos de atención de salud. Estamos dilapidando dinero al tener varios sistemas de salud. Por eso existe la pretensión, el deseo y la vehemencia de tener un sistema único de atención, una cobertura universal de salud a través de un solo organismo. Es una quimera, pero creo que hacia allá debe de irse, pero estamos todavía lejos de conseguirlo, ¿sí? Luego hay un alto gasto de bolsillo. ¿Cuál es el gasto de bolsillo? El gasto que gasta el gasto que hace la persona en salud. Eso se fue en el COVID, fue una cosa dramática porque realmente se incrementó casi hasta un 50%. Normalmente es entre 35 y 40% del gasto de bolsillo de las personas, es decir, de lo que ganan, tienen que gastar en medicinas, en atención médica. ¿Por qué? Porque porque el sistema público no les está respondiendo, no les resuelve. Y entonces el gasto de salud se incrementa y obviamente es un detrimento de la economía y obviamente de la salud de la población. También hay inequidad en los servicios de salud. La inequidad es algo que ha existido y es algo que ha dado lugar a grandes movimientos como el movimiento de Alma Ata en el 68, en donde pretendían salud para todos en el año 2000 y que dio origen a la atención primaria.
Pero la iniquidad ha existido, pero ahora existe más, porque hay 14 millones de personas que no tienen servicio médico. Y eso es a raíz de la desaparición del Seguro Popular. La atención primaria, importante. La atención primaria, ahorita lo vamos a definir. ¿Hay realmente un modelo único de atención primaria? No, no lo hay. ¿Hay un modelo de atención único en México? No lo hay. Es deseable que lo hubiera. Por supuesto que tendría muchas ventajas. Si hablamos ahora y si yo les recomiendo que vean los datos del ENSANUD 2022, esta situación es dramática, ¿eh? La carga de la enfermedad, de las enfermedades crónicas, es algo importantísimo. Tenemos una prevalencia de adultos, de diabetes en adultos de más del 18%. Tenemos una prevalencia, las primeras causas de muerte ahí están, son enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, sobrepeso y obesidad. Hipertensión arterial, a mí realmente lo rechequé porque no me cabía en la cabeza que tuviéramos 47% más de los mexicanos adultos con hipertensión arterial. Y eso es de acuerdo con la asociación, el Comité Americano y la Asociación de Hipertensión Americana. Igual el comité que se encarga de la definición de hipertensión, dice que es 29%, pero aún así es muy alto. Estoy asustadísimo con eso y lo chequé. Ustedes lo pueden, aquí está la referencia para que ustedes lo rechequen. Pero realmente es impresionante la prevalencia de enfermedades crónicas que tenemos, ¿no? La obesidad de niños, eso es grave, eso es muy grave lo que está pasando. Y fíjense, este panorama que les estoy planteando a ustedes, quiero que lo ubiquen en la función que nosotros hacemos como médicos familiares. Y quiero que lo ubiquen en el sentido de qué médicos serían capaces de revertir esto. Tenemos niños en adolescentes 23.9 y adultos 36.9, altísimo, altísimo, ¿no? Otra cosa, otro hallazgo en el ENSANUD 22 que pueden leer es la utilización de la medicina privada, lo que les menciono ahorita. El 40% de los que tienen IMSS y la mitad, el 50% de los del ISSSTE van a medicina privada. La pregunta es ¿por qué? Y hay varias respuestas. Una de ellas es el acceso. Y yo me gusta platicar esto porque yo paso todos los días por un lugar, una de las clínicas de Simi, del doctor Simi, que está en el paso donde pasan también los camiones, y yo veo que la gente se baja a veces del camión, señor con un morralito, se va a Simi a la clínica, consulta y luego espera el siguiente camión y se va. Eso es accesibilidad, ¿no? Eso es accesibilidad. Es diferente a ir a sacar cita, esperar horas para que lo atiendan. Y luego, como dicen los pacientes, no, pues nada más me dio la receta, pero no me hizo nada. Entonces, ni me dijo absolutamente nada. O sea, no hay ningún cambio. Es diferente. Entonces, la accesibilidad quiere decir mucho. Es decir, y esto es algo que entre otras cosas, no creo que sea la única, entre otras cosas, y ahí sí tiene mucho que ver con nosotros, los médicos de primer contacto, la forma como atendemos a los pacientes. Yo creo que hay médicos, habemos, yo me cuento entre ellos, que somos muy conscientes de nuestra labor como médicos y tratamos de atenderlos lo mejor posible y de respetarlos como personas, etcétera. Pero hay colegas que no piensan así y bueno, desafortunadamente a veces la gente tiene la percepción mala de que los médicos familiares somos de la forma como los trataron mal, que no les hicieron caso, o que los regañaron, o que no los atendieron debidamente. Y eso es una lástima. Pero ahí están los datos, no los invento yo. El ENSANUD son encuestas que se hacen, son cerca de 6,000 encuestas que se hacen en forma aleatorizada por todo el país. Y ahí son los datos reales, ¿no? La otra cosa importante es la cobertura de los niños en cuanto a la vacunación. Los esquemas completos han disminuido. Vean ustedes cómo la primera dosis de la triple viral se ha reducido al 61.8. México era un ejemplo en cobertura de investigación a nivel mundial. México era un ejemplo de cobertura de investigación. No lo es más.
Y lo que estamos viendo, la consecuencia de esto es que estamos viendo reemergencia de enfermedades transmisibles. Acabo de publicar hace poco un estudio de investigación de México, de la Ciudad de México, de casos de sarampión. Es un estudio muy interesante que lo pueden leer en la revista mexicana porque es de acceso libre, es de ustedes, la revista es de toda la federación. Y esa es la consecuencia de esto que está pasando. Entonces realmente es una situación trágica, es una situación que a nosotros médicos familiares de atención primaria nos debe de alertar, porque tenemos que ponernos las pilas, tenemos que parar nuestras antenas porque hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuál es el modelo actual del sistema de salud? ¿En qué quedó siempre el sistema de salud? Ahí le van los datos que yo pude recopilar. Supuestamente es un sistema basado en la atención primaria de salud integral. Así se llama, Atención Primaria de Salud Integral Integrado México APS 1MX. Rimbombante el título. Y supuestamente está basado en la atención primaria, es un sistema de salud centrado en valores humanistas, en el principio fundamental de justicia social, con el objetivo de que las personas tengan acceso a servicios, que sea universal, gratuito, y así lo dice, por eso lo pongo SIC. Esto SIC quiere decir locución latina, que quiere decir tal y como se lee, incluso en las zonas más remotas del país. Pero es que sí es universal, es en todas las zonas, hasta en las zonas más aisladas y remotas del país. No necesitamos ponerle eso, necesitamos ponerle que es un sistema universal, pero que sea realmente universal. El sistema entonces, ¿cómo lo hicieron ese estudio? ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un censo estratégico, pero solamente en 8 estados del sureste del país. Ahí tenemos un problema. Duele la cabeza, llama la atención, es una campana. ¿Cómo un sistema universal va a ser basado en un censo de 8 estados? No puede ser. No puede ser, es inaudito esto. La estrategia es establecer distritos de salud que van a sustituir a las jurisdicciones sanitarias. Las jurisdicciones sanitarias, para los que están enterados, son las divisiones de atención que tiene la Secretaría de Salud. Tiene jurisdicciones sanitarias que tienen centros de salud y que son los lugares donde se recopila la información, se bajan las disposiciones. Entonces, ahora le van a llamar distritos de salud. El objetivo principal de los distritos es garantizar la implementación del APS 1MX, incrementar la resolutividad del primer nivel de atención e institucionalizar su estructura y formación en sus directivos. Lo hable muy bien, ojalá se pueda hacer, por supuesto. Y va a trabajar a través de las redes integradas de salud que parten del primer nivel y que permite al paciente llegar a los servicios de alta complejidad. Muy bien, excelente. Lo que sigue haciendo ruido es cómo este sistema está basado en un censo estratégico de solamente 8 de los 32 estados. Inaudito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que en el 2016 estaba el Seguro Popular, desapareció. En el 2020 estaba el INSABI, desapareció. Que en el abril de 2023 está el IMSS Bienestar, que es el que tomó la batuta en cuanto a la atención de la población abierta, que es un organismo público descentralizado con presencia en 20 de los 32 estados. Ahí ya tenemos un problema. Ya estamos distinguiendo unos estados que tienen atención y otros no. No podemos hablar de un sistema de atención universal, de cobertura universal. Obviamente que no. Obviamente que no. Y la población adscrita son 11.55 millones, es la población abierta. Son muy pocos realmente para los que atendía el Seguro Popular, que ya les digo que atendía casi 52 millones de habitantes, de personas. Y vamos, con 275 procedimientos, 245 procedimientos, más lo de gastos catastróficos que atendía pacientes con SIDA, cáncer, sea de mama, sea de cáncer, sea de mama, sea de cervix, y otro tipo de procesos que eran catastróficos. Se llamaban catastróficos porque producían una erogación financiera importante en las familias. Desapareció. Ese dinero se gastó. Había un modelo de nueva generación que se llamaba, que implementó Calderón en ese mismo sexenio antes de que terminara, que atendía, le aseguraba el servicio de salud a todos los recién nacidos. Desapareció. Entonces vemos que ha habido cambios importantes en el sistema de salud y el médico familiar tiene mucha tarea que hacer ahí. Tenemos que ubicarnos en esta realidad. Entonces,
¿Qué es el IMSS Bienestar? Un programa cuya finalidad es brindar servicios de salud de primero y segundo nivel de atención dirigido a aquellas personas que no cuentan con capacidad contributiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social debido a sus condiciones de extrema pobreza y marginación profunda. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ok, primero y segundo nivel. Bueno, ¿y los de tercer nivel? Bueno, pues esto lo vamos a atender a través de jornadas médicas quirúrgicas en las cuales se abarcan hasta 8 especialidades. No podemos hablar de un sistema de cobertura universal, por Dios. No, no puede ser. Digo, esto es un atentado contra la razón, ¿no? Vamos a ver los niveles de atención en salud. Y aquí es importante que precisemos cómo los niveles están divididos de acuerdo a la prevalencia de enfermedad y la complejidad de la atención. El nivel más bajo existe para las enfermedades que tienen la mayor prevalencia, que son el pan de cada día nosotros. Nosotros somos especialistas, obviamente, en el individuo, en la familia, pero también en el manejo de las enfermedades más frecuentes, pero que tienen bajo nivel de complejidad, entre comillas, porque aquí está Ismael que me va a decir, mientes, la medicina de primer nivel es una medicina súper compleja. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que realmente la atención que nosotros damos a los pacientes es compleja, no es nada sencillo, no es nada sencillo, pero esa es la división que hacen de acuerdo a los niveles. Y entonces son necesidades básicas más frecuentes en el primer nivel: promoción, prevención de enfermedad, la puerta de entrada al sistema de salud, consultorios. Esto está dado por consultorios, policlínicas como en Cuba, y centros de salud, etcétera. Y la resolutividad está entre 85 y 90%. Eso es real. Un buen centro, un buen primer nivel puede resolver entre 85 y 90% de los problemas de salud, por supuesto. Bien llevado, sí es posible, porque la mayoría de los padecimientos que tiene la población son resolutivos, muchos de ellos son demandas de situaciones de dudas, situaciones de prevención, situaciones ligeras, leves, que tienen que ver con el diario vivir, generado por preocupaciones, temores, sentimientos, etcétera. Entonces sí es posible resolverlo. Segundo nivel, medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia, psiquiatría. Y tercer nivel, Instituto de Salud, centros de investigación. Entonces, supuestamente este sistema debe funcionar. Aquí está la comunidad, deben llegar a primer nivel, luego de aquí se deben de referir a segundo y luego a tercero, pero luego debe de haber una contrarreferencia. De tercero deben de pasar al primer nivel porque nosotros somos los gestores por excelencia de la salud de los pacientes. No los dueños de los pacientes, los gestores. Nosotros atendemos a los pacientes y sabemos atender todas esas demandas que genera la incomprensión o la confusión que produce el sistema de salud con su jerga médica. Y eso sucede, lo hemos visto como los pacientes cuando los referimos, lo discutíamos ayer creo, los mandamos a una subespecialidad y los mandan todos zurumbatos, todos trolls, todos desubicados porque les dicen cosas que no entienden y vienen con uno para que le explique. Esa es función de uno, del médico de familia, y confían en uno, por eso vienen a buscarlo. Y eso debe, pero esa es una contrarreferencia de facto. No es que me mande un papel el especialista de este nivel y me diga, doctor Ramírez, le mando un paciente. No. Aunque, y se han hecho, yo trabajé en la Secretaría de Salud, hubo un momento que se hizo esto formalmente, mandábamos la referencia a los niveles, al segundo, al tercer. Un tiempo lo hicieron, pero eso amerita voluntad y amerita conciencia, oficio de médico, de oficio de buen médico. Dejaron de hacerlo. Y si el secretario de Salud, que fue quien lo dictaminó, no lo apoya, se pierde. Y se perdió. Y entonces esto se hace de manera informal. Entonces el sistema de salud, ¿dónde debe estar el médico familiar? Por supuesto que debe estar aquí. ¿Y por qué lo pongo como una pirámide con base amplia? Porque allí es donde debe de estar la mayoría de los médicos existentes en el país. Idealmente debe de ser la base del sistema. Debe de haber más médicos familiares, más de los que hay, más de los 20,000 o 30,000 que hay. O médicos generales, médicos familiares o médicos generales o familiares. Deben de estar en esa base. Y si esa base funciona bien, esto resulta un poco menos que necesario. Porque
los pacientes diabéticos tienen que amputarse, tienen diabetes mellitus y se amputan porque realmente no hubo un control adecuado de la diabetes, porque realmente no se trabajó bien el primer nivel. Es un compromisazo para nosotros. Pero también tenemos restricciones, no solamente en cuanto a la preparación, sino en cuanto a cuestiones administrativas, apoyo del sistema. Es decir, el sistema realmente nos tiene secuestrados, como otra vez refiriéndome a Ismael, como dice, tiene secuestrado este tipo de actividad. Pero es porque el sistema no funciona como un sistema integrado por niveles, no funciona así, aunque digan que sí funciona, no funciona así. Funciona informalmente y a veces con base en la amistad que uno tiene con el médico especialista, pero no es un sistema formal. Bien. Esto es lo que pasa, esas son las famosas redes integradas del servicio de salud, están estructuradas así, centros de salud, manda el paciente al hospital general. Esto es lo que sucede en el nuevo modelo, hospital general, comunitario y rural, luego de aquí se pasa al segundo nivel, otro subnivel, y luego el tercer nivel, que luego se lo pasan acá, pero nunca dicen que se lo pasan acá a primer nivel. Entonces, así es como funciona teóricamente. Ese es el gasto programable para el 2024. Vean ustedes, este gasto programable en el 2023 ha habido un aumento, un incremento y un decremento en la asignación de presupuesto, pero vean salud, 219 mil millones de pesos en el 2023 y para el 2024 96 mil 920 millones de pesos. Increíble, increíble cómo pueden pretender que funcione un sistema con esa reducción del 55% del presupuesto. Banderas rojas en el sistema de salud, duplicación indebida de servicios. Hay médicos, hay personas que tienen IMSS, ISSSTE y otro tipo de servicio. Otra cosa importante, la educación universitaria y la formación especializada no están dirigidas a los problemas de salud. Es una cosa muy seria. No estamos formando médicos para eso, ¿sí? Los recursos continúan destinándose a los servicios hospitalarios más que a primer nivel, por supuesto. Hay una disminución sustancial del presupuesto. El papel específico de la atención primaria de salud de los médicos no está comprendido. ¿Por quién? Por los tomadores de decisiones. Los que asignan la lana, los que toman decisiones, no saben qué es medicina familiar, qué es atención primaria, no saben cómo funciona el primer nivel. Y aquí es donde es importante, bueno, atención primaria surgió a raíz de este movimiento de Alma Ata, el 78, y la idea era hacer una atención integral de los pacientes, pero también combatir la desnutrición, las campañas de vacunación, dotación de agua, etcétera. Fracasó. Salud para todos en el año 2000 no se consiguió. Luego se modificó por la declaración de Astana en el 2018, en donde también se siguió pretendiendo hacer una cobertura universal. Estamos en eso, también difícil. Me gusta hablar de Barbara Starfield porque ella realmente es una persona que hizo investigación en sistemas de salud y que ha demostrado, ha diseñado, ella ya murió, ha diseñado un instrumento para medir realmente si la atención primaria está funcionando bien en los países o no. Esto ha sido utilizado en países, generalmente en Sudamérica, en Estados Unidos, que es donde lo hizo, pero en Sudamérica e incluso en México se inició, pero no se completó. Y ella demostró cómo las poblaciones atendidas por médicos familiares o de atención primaria tenían menos mortalidad que internistas, disminuían la mortalidad por accidente cerebrovascular, menos mortalidad de todas las causas. Y aquí, por cada médico adicional, había 10,000 habitantes que disminuían el 6% de mortalidad. También disminuía infarto de miocardio, ingresos hospitalarios, etcétera. Hay evidencias de que realmente el médico familiar, funcionando en el primer nivel, es beneficioso para la salud en general. Las estrategias para posicionar medicina familiar. Me gusta hablar de esto porque fue un ejercicio que hicimos en el 2016. Un trabajo colaborativo con la NAPCRG, la North American Primary Care Research Group, a la cual pertenecí durante 5 años. Bueno, todavía pertenezco, pero no he ido muy seguido. Y este que se llama Implementation Research Network Primary Care, que fue originado por Chris Van Wil. Chris Van Wil es un personaje, es un neozelandés que fue el presidente de Wellcome. Y trabajamos, yo lo conocí en NAPCRG y lo invitamos para trabajar en un grupo
Estos realmente son miembros de la red, si ustedes se fijan. Pero aproveché que estaba y nos tomamos una foto. No son los miembros con los que trabajamos, pero la idea de Chris Van Will a través de esta Implementation Research Network, una red de implementación de investigación, era posesionar a medicina familiar como base del sistema de salud en varios países, y lo ha conseguido. Y ha trabajado en Australia, ha trabajado en Nueva Zelanda, ha trabajado en otros muchos países, incluso de Sudamérica. Y entonces la idea era hacer lo siguiente. Fíjense, me voy a dar la idea, voy a darme la libertad de leer esto. El apoyo efectivo de la atención primaria es un componente importante del proceso de cambio en los sistemas de salud. Con esta orientación, la North American Primary Care Research Group, NAPCRG, en el marco de la 43 Encuentro Anual, organizó una preconferencia con el objetivo de apoyar el Colegio Mexicano, o sea, fue en el 2016, ahora se llama Federación, ¿no?, en la adquisición de capacidades para conducir el proceso de cambio del sistema de salud mexicano. Para ello, el Consejo convocó un grupo especial de trabajo conformado por investigadores y líderes académicos del país, quienes, reunidos el 24 de octubre del 2015 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, desarrollaron una propuesta con propósito de fijar su postura frente a la reforma del sistema de salud mexicano y proponer estrategias para su implementación. Eso está publicado en el Annals of Family Medicine, que es la revista que tiene el mayor factor de impacto de todas las revistas en el país. Bueno, en el mundo realmente, porque tiene 5.4 ahí está publicado y se llama Manifiesto Cancún. Léanlo porque es una buena experiencia. Fue un grupo de investigadores que trabajamos con ellos para ver si hacer una serie de estrategias donde realmente se manejaba algo de esto, el potencial que tiene la atención primaria de salud para mejorar la salud, la importancia de la investigación en el establecimiento de la atención primaria de salud, y aquí se cuestionaba si el colegio realmente tenía el potencial para poder guiar el cambio en los sistemas, que ahora me gustaría que estuviera Aurora aquí, porque realmente la federación es a quien le corresponde esa estafeta, ¿no? Este estudio se llama The Ecology of Medical Care, o Ecología de la Salud. Esta la hizo en el 61, lo hizo White, y fue reproducido en 10 países, Taiwán, China, Japón. Ellos estudiaron como 12,000, no 10,000, pero de 1,000 que de la población en riesgo, 750 consultan, 250 consultan a un médico, 9 se van al hospital y solamente 1 llegan a los centros universitarios. Y esto lo usaban como una estrategia ellos, este grupo de implementación, porque decían, ¿por qué si realmente uno de cada 1,000 se atiende en esos centros, por qué le dedican tanto dinero? Es ilógico, es insano eso. ¿Cómo es posible? O sea, la mayor cantidad de presupuesto debe ser asignado al primer nivel, porque allí es donde está realmente, si quieren resolver los problemas del país, tienen que hacer una reasignación adecuada del dinero, ¿no? Entonces, en el ENSANUD, de hecho, viene algo parecido. Necesidad aguda de salud, aquí dice 24% tienen necesidad aguda de salud en 3 meses previos a la encuesta, y de esos 44% reciben atención en servicios públicos. O sea, bueno, y el otro 56%, ya lo vimos, o es privado o no se atienden, etcétera. Estos son datos actuales del 22. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para fortalecer la atención primaria? Necesitamos hacer investigación de sistemas de salud, necesitamos hacer investigación, a lo mejor reproducir el estudio de ecología de la salud y cabildear a través de la federación la necesidad de que hagan una buena asignación o un fortalecimiento del primer nivel. Necesitamos más médicos familiares, mejor preparados, necesitamos incidir sobre los programas de estudio de las universidades, crear más departamentos de medicina familiar si queremos hacer realmente un cambio efectivo. Bueno, a través de la Federación Mexicana y órganos colegiados tenemos que presionar y igual, ya lo mencioné, departamentos de medicina familiar y residencias. Conclusiones, ahora más que nunca necesitamos reforzar el primer nivel y medicina familiar. Aquí la Federación Mexicana es un cuerpo académico que puede representar legalmente la disciplina de medicina familiar en la toma de decisiones médico-políticas. En la gestión anterior, Gad Gamed y Minerva hicieron gestiones muy importantes a nivel de diputados,
Por primera vez se presentaron con los diputados, los escucharon, los conocen. Esa es una magnífica oportunidad. Creo que el trabajo del médico familiar a través de los órganos colegiados no debe ser solamente académico, tiene que ser político también. Tenemos que hacer lobbying político, tenemos que hacer advocacy, como dicen los gringos. Tenemos que estar presentes porque las decisiones importantes de salud no se toman desde el punto de vista académico, se toman desde el punto de vista político. Vean ustedes lo que está pasando en el sistema de salud. Eso no es académico. Eso es político, es una decisión política que nos afecta a la población importantemente, pero a nosotros como proveedores de servicios también nos produce burnout y nos produce consecuencias a veces hasta directas. Entonces tenemos que tener conciencia, debemos de tener conciencia de eso, ¿no? La tutoría y apoyo de la comunidad internacional, otra vez, yo hablé con la doctora Aurora y le dije, necesitamos acercarnos a NAPCRAG. NAPCRAG es una organización de investigadores canadienses y estadounidenses que hacen conferencias alternadas. Lo van a hacer ahora en noviembre. Creo que México debería estar presente. Yo fui representante por 5 años, pero era una golondrina no hace verano. Entonces era muy difícil, es muy difícil el acceso, pero yo creo que es muy fácil si es a través de organismos colegiados. Y hay que retomar las estrategias para posicionar a medicina familiar como base del sistema. Una de las estrategias es muy importante y que para terminar, una de las estrategias que es factible hacer ahora a través de la coordinación de imagen de la federación y a través de todos nosotros es difundir lo bueno que hace el médico familiar. Esa es una de las estrategias que ellos proponían. Decían, hagan documentales, hagan testimoniales de cómo la gente dice, oye, el médico familiar me ayudó, oye, me resolvió el problema, oye, me entendió. El médico familiar realmente me está ayudando a resolver este problema que otro especialista no lo está haciendo. Cuando la gente lo dice y circula en las redes y se hace viral, la gente nos conoce como los médicos que saben resolver los problemas reales, frecuentes, y eso obviamente abona mucho para que la medicina familiar se posicione, porque a veces los gobiernos toman decisiones con base en lo que la gente dice y la presión social, pero hay que crear esa presión social. Esa estrategia yo creo que vale la pena reproducirla. Yo le dije a Aurora, quiero que estés ahí porque quiero platicar con ella, porque esto lo hicimos nosotros en poca medida. Esto de hacer esas experiencias de hablar con los pacientes o que los pacientes hablaran de nosotros, y también ver la posibilidad de hacer un estudio de ecología de la salud, reproducirlo en México para poder que sea también un arma, un instrumento para poder negociar o al menos cabildear con el órgano legislativo, ¿no? Muy bien, es todo.